¿Qué tal? Buen día. Es un placer estar con ustedes como cada semana. Hoy para mí es un gusto estar aquí con Perla Montaño, la directora del Centro de Oración. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Hola Gladys, qué gusto estar aquí contigo. De veras, el Centro de Oración está feliz de poder compartir hoy en este programa con todos ustedes. Gracias. Pues vamos a dar inicio a una sesión más de nuestros encuentros semanales. El tema de hoy es un tema también muy importante, pero de una manera muy controversial, que es justificando mis limitaciones. ¿Qué podemos decir de este tema, Perla? Yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez han llegado tarde a una cita, a un compromiso y han buscado la manera de justificar ese retraso diciendo mentiras o culpando a alguien? En otro momento han cometido alguna equivocación y han culpado a otra persona por esa equivocación que ustedes tuvieron? Yo quiero empezar con eso, Gladys, porque ahí se basa la justificación. ¿Cómo te gustaría empezar? A mí me gusta mucho empezar siempre como, ¿qué quiere decir la frase? ¿Qué quiere decir justificar? Y en el caso de la justificación, fíjate que tiene una connotación positiva, porque justificar viene de esta raíz de demostrar algo o probar algo que tiene que ser justo y equitativo. Entonces, pero la connotación que le vamos a dar hoy al programa es diferente, ¿no? No es en este lado de ser positivo, proactivo, justo, sino en este donde yo uso la justificación justo para no mostrar de lo que no estoy siendo capaz, entre otras cosas, ¿no? Claro, yo creo que tocaste una palabra clave en la justificación. Mi incapacidad, la incapacidad de enfrentar una verdad, la incapacidad de reconocer que yo tengo que ser responsable de cómo respondo a lo que digo, a cómo lo digo, a quién se lo digo, ¿no? Y entonces yo creo que diste en el cable. Mi incapacidad me lleva a justificar ante otro las diferentes actitudes que yo haya tenido, ¿no? Y lo vemos Así desde es, los niños, claro. ¿no? Ujú. Sí, Ujú. te escucho. No, es que lo vemos desde los niños, ¿no? Los niños también, al decir mentiras, están justificando de alguna manera esos comportamientos que no están aprobados por la escuela, o por sus padres, o por sus amigos, ¿no? Entonces, hay muchas etapas, ¿no? Justifico, miento, culpo, engaño, no me responsabilizo, ¿no? ¿Cuáles de esos aspectos te gustaría que platicáramos, Gladys? Pues mira, a mí me gustó, de hecho, cómo iniciaste, ¿no? ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo hago lo otro? Que tiene que ver con cómo he actuado yo a lo largo de la vida justificando acciones mías y entonces se vuelve una connotación negativa, pero además yo me vuelvo experto en explicaciones creíbles, más o menos, ¿no? Pero que en el fondo no tienen ninguna necesidad de ser. Entonces, como mencionas, desde pequeños nos vamos como condicionando a usar este método de evasión pues, de una realidad, ¿no? Como dices, llego tarde y justifico, llegué tarde por, ¿no? Es un método evasivo, es un método donde yo no estoy siendo realista con lo que pasó, ¿no? Y empiezo así, justificando actitudes que no tendrían por qué justificarse. A veces es mejor nada más decir, salí tarde, es suficiente, ¿no? Que todo eso que inventamos para poder demostrar que no estamos equivocados. No fui yo la que llegué tarde, fue la que llegué tarde, fue el tráfico, ¿no? Entonces, por eso decimos, nos volvemos expertos en dar explicaciones creíbles que en el fondo no lo son tanto, ¿no? Pero ¿por qué justifico? ¿Qué hay atrás de la justificación? ¿Qué beneficios podría tener yo en justificar? Fíjate, eso es algo que aprendemos, ¿no? Em, a, a verlo en nuestro ambiente. No me enseñan a
hacerme responsable de las consecuencias, porque voy a recibir descalificación, desaprobación, castigos, indiferencia, burlas, ajá, aislamiento, abandono, rechazo, repudio. O sea, muchas cosas en los cuales eso que yo pudiera recibir es demasiado grande porque no me han dado los recursos para poder enfrentarlo. Y un niño está bien, que los que está creciendo, está madurando, pero yo, adulta, sigo teniendo esas mismas actitudes infantiles, porque la justificación, de alguna forma, me infantilizo, ¿no? Porque va contra una madurez, ¿no? De asumir las consecuencias de, de las cosas. Ujú. Claro, porque ahora que bien mencionas eso, ¿qué hay atrás de la justificación, no? Cuando yo justifico, esto lo hago porque a veces verdaderamente creo que la culpa siempre es de los otros. Entonces, aquí los empezamos a invitar a esta reflexión, que nos escriban en el chat. ¿Cuándo he yo pensado que siempre la culpa es de los otros? Y si no siempre, ¿cuándo yo me acerco a eso para poder justificar? ¿Cuándo creo que yo no tengo esa responsabilidad, sino es de otra persona? Entonces, reflexionemos en eso. Eso hay atrás de la justificación, entre otras cosas, ¿no? Puede ser también que creo que soy siempre o que estoy siempre en lo correcto. Yo me Ujú. justifico porque no me puedes ver mal, ¿no? Porque yo siempre estoy bien, siempre estoy en lo correcto, siempre digo lo cierto, ¿no? Entonces no me inoportuno ni te inoportuno mostrándote quién realmente soy, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de por eso es que hablamos de que esta connotación de la justificación no es positiva, ¿no? Justificamos hablar. ¿Cuándo estoy justificando hablar de otra persona? ¿Cómo empiezo yo a hablar de otra persona? ¿No? Ah, claro, le tenía que ir así porque si se levanta tarde. Entonces, ¿qué hay en todo este juego de la justificación que yo uso para referirme a otros y para evidenciarlos de una manera no positiva? ¿No? Generalmente todo eso va atrás de la justificación. ¿Cuándo justifico mi actitud ante otra persona? Cuando creo que la otra persona no lo está haciendo bien. Ah, por eso lo hago yo. Por eso le dije. Por eso lo llevé. Por eso no le dije, ¿no? Porque no sabe guardar secretos. Entonces, vean todo esto que está atrás de la justificación. Por eso nos gustaba mucho el tema desde esta otra punto de vista, desde esta otra connotación. Entonces, váyanos compartiendo, ¿no? Por escrito, cómo se han sentido, si han identificado algo con este tema, cuándo se justifican, con quiénes se justifican, bajo qué circunstancias me justifico. Porque el ejemplo con el que abriste fue muy bueno, cuando tengo estrés y hay un grupo de gente y voy a llegar tarde, o cuándo, o siempre lo hago con la misma persona. Entonces, todo eso es importante para seguir con nuestro tema de la justificación, ¿no? Sí, y es importante, ¿por qué? Porque si yo me doy cuenta que estoy justificando, culpando o responsabilizando algo de afuera, es no dejo de asumir mis propias responsabilidades. Por ejemplo, alguien que es perfeccionista y que quiere mantener esa imagen ante los demás de que es perfecta, que es inteligente, que ella sabe, que ella puede, que ella es capaz. Entonces, para mantener esa imagen ante un error, automáticamente entra la justificación. Y entonces yo me sigo siendo la blanca palomita incapaz de equivocarse. Si yo caí en una equivocación, fue a raíz de que fue inducida por algo externo a mí que lo cometí, ¿no? Entonces, dense cuenta de que al justificar estoy de alguna forma engañándome a mí misma y engañando al otro para
dar una imagen diferente. Es un tipo de manipulación en el pensamiento del otro, ¿sí? O sea, no creas eso, cree lo que yo te estoy diciendo. Por eso es tan fuerte la justificación en el ser humano. Ujú. Y es tan fuerte también porque hablas de estamos en el exterior, pero lo cierto es que la justificación tiene que ver más o habla más bien de mí como soy. Habla más bien de mis dificultades que tengo en la vida. Porque si yo no puedo decir llego tarde porque salí tarde, entonces esa es mi propia dificultad, no es la del otro. Y de hecho, cuando justificamos es hasta cierto punto triste, porque ahí hay una falta de bondad de mi parte hacia la otra persona o de amabilidad hacia las personas, porque yo empleo razones, invento razones, ajá, para poder salirme con la mía, como dices, ¿no? Entonces, por eso es que este tema no es bondadoso, ¿no? Si yo estoy cayendo en justificar actos que no se justifican, ojo, porque no estoy siendo amable ni conmigo ni con las otras personas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razones yo invento cosas? ¿No? ¿Por qué no actúo de manera adulta en esto? Como bien dices. Estoy en un periodo, regresando a un periodo de mi vida donde, bueno, era un proceso de aprendizaje, pero me quedé ahí, atorada, aprendiendo eso que ya en la edad adulta tendría que ser algo resuelto. Por eso es que es tan importante reconocerlo. Ajá. Y cuando justificamos a través del amor, ¿no? Te pegué porque te amo, ¿no? Te estoy regañando porque quiero tu bien, pero abuso de ti de una forma que no es la adecuada para corregirte. Ah, pero lo hago porque por tu bien, ¿no? Entonces justifico excesos en mi conducta y le atribuyo una un amor, ¿no? Un por el bien del otro. Y eso no se vale. Eso es importante que yo me dé cuenta cuando estoy utilizando este tipo de mecanismos para aprobarme, dizque, porque si justifico no me estoy aprobando, ¿eh? Entonces, dizque aprobándome a la vista del otro para como que mi conciencia quede tranquila. Entonces, como tú decías, ¿no? Es quién quién sale perdiendo más, el que justifica o el que recibe la justificación, ¿no? Sí, es como vivir en el doble engaño, ¿no? Ujú, Porque yo me estoy autoengañando de que yo tengo la razón y por eso hago esto por ti. No les explico porque son pequeños. ¿Cuándo no hemos escuchado eso? No, no. ¿Qué justificación es esa? Ah, no les explico porque son adolescentes. ujú, Ah, porque dicen mentiras. Ah, porque son adictos. Ah, entonces todo eso que yo me invento para, como bien dice, salirme con esta idea errónea de mi vida y de mi decisión, ¿no? Donde yo creo que tengo la razón y por eso hago esta justificación que en sí es un tipo de abuso hacia la otra persona y ujú, también hacia mí, ¿no? Porque yo no estoy ni siquiera dándome la oportunidad de saber qué es lo que realmente está pasando conmigo. Entonces, es como este ciclo cerrado donde yo sigo generando justificaciones que no me permiten ver lo real. Pero bueno, eso va a ser más adelante en nuestra entrevista, ¿no? Que es importante para reconocer y salir de la justificación, pero por lo pronto es muy bueno saber qué pasa conmigo y la justificación, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me justifico? ujú. Y una manera también de descubrirla, no sé, es cómo está la gente relacionándose conmigo, ¿no? De repente mis hijos viven lejos de mí, la gente no me comenta cosas, ¿no? ¿Cómo me siento yo en todo este ambiente? No me cuentan todo lo que yo quisiera saber, ¿no? De repente alguien me comentó, pero ¿por qué no me dice a mí todo eso? ¿Y por qué se lo dice a la otra persona? ¿No? Entonces ahí también hay un importante, los de afuera nos están diciendo si realmente yo estoy siendo del todo transparente, auténtico con la realidad o la modifico a mi gusto
Y aunque yo creo, por eso digo, es un doble engaño, aunque yo creo que me lo creen, pues realmente, si yo me pongo muy atento, sí observo cuando alguien está usando una justificación que no tiene sentido, ¿no? Y más si es para ocultar una, como llamamos, una limitante mía, ¿no? Y sí tenemos que darnos cuenta que habla de una herida, ¿no? Necesariamente la justificación habla de una experiencia de vida en las cuales me está orillando a mentir, a engañarme, a buscar razones lógicas, ¿no? Mentales, cerebrales, para podérmela creer yo, porque yo me tengo que, primero me la tengo que creer yo, para vendérsela al otro. Tú, Gladys, te acuérdate que nosotros estuvimos dando talleres en el Centro de Integración Juvenil, donde tenemos contacto con adictos. Y familiares de adictos también eran pues, nuestro Nuestra público. audiencia, ajá. Entonces, ¿cómo los familiares, es que grito, peleo, robo, soy infiel, ajá, ¿por qué el otro hace esto? Porque la otra hace esto de más allá, ¿no? Es que también robo porque a mí me enseñaron a robar. Es que también consumo porque así me enseñó, así fue mi vida de tan difícil, ¿no? Y no discuto que haya sido difícil, pero utilizo la victimización para justificar, mis conductas, o mis retrasos, o mi falta de congruencia, o mis errores en el día de hoy. ¿Te acuerdas de eso, Gladys, verdad? Claro, claro. Y mire, entraste a un tema súper importante, que es como reconocer cómo lo hago. Mm, ¿Cómo hago yo la justificación? Como bien dices, trato de usar enfermedades mías o de otros para no justificar y no hacerme responsable. Es decir, como bien dices, no, le quito a la niña porque no la cuida bien, ¿no? Estoy justificando un acto de quitarle a alguien su hijo porque la otra persona no lo cuida bien. Digo, son temas polémicos, lo entendemos que es polémico y también hay prioridades, pero ¿cómo justifico yo mis actitudes ante los otros? Y recordemos que siempre cuando estoy justificando, el otro es menos. Por eso es que yo puedo hacer lo que quiero hacer. Y esta pregunta, ¿cómo hago esta justificación? Puede ser que me queje de otras personas o puede ser que yo manipule a otras personas, como los ejemplos que estabas dando, ¿no? O por venganza. Atrás de mi justificación hay una venganza. No, es que le ha ido muy bien y ahora le tiene que ir mal y por eso se lo quito, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos por la vida contándonos estas historias para poder hacer actos violentos hacia los demás, ¿no? ¿Cuántas cosas hago en el nombre de la justicia también? Por eso decíamos, tiene una connotación positiva, pero en el nombre del amor, en el nombre de la justicia, ¿cuántas cosas hago así, ¿no? ¿Por qué elijo? También aquí una reflexión es, ¿por qué elijo hacer esto? ¿No? ¿Por qué elijo no dejar que la otra persona decida, sino yo lo hago, justificando? No, yo lo llevo al médico porque la vez pasada, no le dijo que estaba enfermo 3 días. Es decir, si ahora lo decimos suena hasta extraño, es responsabilidad de la otra persona. Entonces, ¿cuántas veces no justifico mi invasión hacia otros considerando su irresponsabilidad? Entonces, esto es como para reflexionar internamente, ¿no? Y si trato de usar otras cosas, enfermedades, adicciones, que nos pasaba, como dices, en el centro, ¿no? En el centro de adicciones, porque ¿cuántas personas no le quitaban dinero al adicto? Y justifico porque de que se lo gaste allá, me lo gasto yo. Entonces justifico actos vandálicos, ¿no? En el nombre de que la otra persona no tiene la capacidad moral ni adulta de hacerlo adecuadamente. ujú. Entonces, este es un tema muy importante que nos gusta mucho para reflexionar. ¿Y qué tal? Dijiste algo que me fascinó, Gladys, venganza, ¿no? Él me fue infiel, por lo tanto, me da derecho a ser infiel. Ajá, o sea, va contra mis valores. Pero me justifico,
porque el otro lo hace, ¿no? Es un ejemplo. Otro ejemplo que también me gustó mucho ahorita que comentaste es acerca de, por ejemplo, de cómo puedo engañar a alguien haciéndolo culpable de algo que tengo que ver, ¿no? Por ejemplo, es que yo no estudié porque mi papá le pegaba a mi mamá, por ejemplo. Ajá. O yo le pego a a las mujeres porque, pues porque así me enseñaron. Entonces, eso está bien. O sea, justifico mis acciones sustentándolas que no son válidas, porque yo lo sé, porque si yo sé que no está adecuado, no tengo por qué justificarlas. Yo no justifico que, no sé, que trabajé y que ahorré y que me fue de viaje. No tengo que justificarlo, pero justifico algo que no está adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte tan importante que nos demos cuenta? Este programa es una invitación a ver cómo respondo a mis errores, cómo respondo a mis equivocaciones, cómo respondo cuando las cosas no salen como yo quiero. No salió bien, porque me equivoqué, punto, ¿no? ¿Sabes qué? Claro. Te dije, te insulté, ¿no? Discúlpame, mereces una disculpa, ¿sí? Híjole, qué fuerte esto que dices. Sí, lo hemos visto mucho también en las relaciones, ¿no? Sí, no, le di una cachetada porque ya se estaba saliendo de sus casillas. Es que hay cosas que nada justifica los golpes, por ejemplo, y ya no hablemos de ningún tipo de abuso. Ujú, Pero ¿cómo me lo creo yo? ujú. ¿Y cómo le hago creer al otro? Entonces, ¿cuántas personas, no en la edad adulta sienten esta necesidad de soportar relaciones, como hemos dicho, inaceptables? Y bueno, ahorita vamos a hablar del taller que vamos a iniciar porque tiene mucha relación con esto, porque crecieron en esa familia donde se justifica lo inaceptable, ¿no? Donde se justifica, como eres mujer, no te sientas a la mesa y le sirves a todos. Como eres hombre, ¿no? No puedes, hablar de tus emociones. Entonces, el chiste es que todo el mundo, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, estamos inmersos en una serie de creencias que justifican actitudes que no tienen nada que ver con la realidad, ni con la moral, ni con la ética, ni con la equidad, ni nada. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros como centro de oración, destacar, ¿no? Que sí lo que es admisible y vivir en esa realidad. No porque eres mujer, no porque eres hombre, no porque eres pequeño, no porque eres adolescente. Es decir, eso dejemos de creerlo. A partir de ahora tengamos como este granito de conciencia. ¿Cuántas veces no he dicho yo eso? ¿No? Para no hacer un acto adecuado también con la gente, con los adultos, con los viejos de la familia. Tú no te sabes organizar bien, entonces yo uso tu dinero, ¿no? ¿Cuántos abusos no hacemos? Como tú ya no te acuerdas, pues me gasto tu dinero y tú ni sabes. ¿Cuántos actos así de violentos estamos haciendo a las otras personas? Entonces ahí los invitamos, ¿no? ¿Cómo empiezo yo mis pláticas, por ejemplo? ¿Cómo empiezo yo mis pláticas cuando voy a ser descortés con alguien o cuando quiero minimizar a alguien? Entonces, eso queremos invitar en esta reflexión. Y bueno, invitémoslos también a nuestro taller, ¿no? Que pronto se va a iniciar. ¿Qué te parece? Sí, este taller se llama recuperación de la codependencia. Recordemos que la codependencia es una adicción en la que nos relacionamos de una manera no sana con los demás. Entonces, pero ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que cambiar si estoy dispuesta a hacerlo? En este taller vamos a hablar exactamente de eso. Ya les habíamos platicado la semana pasada de cómo funciona. Entonces, bueno, si yo no me doy cuenta, no tomo conciencia de esas actitudes equivocadas que se dan porque no sabía otra forma o no me daba cuenta, o no tenía esa conciencia, pues en este taller vamos a tomar conciencia.
¿De qué, Gladys? ¿De qué vamos a tomar conciencia? Pues hay varias cosas de las que vamos a tomar conciencia. Uno, un tema que nos hablan mucho es el de los límites. Mm, Pero ¿cómo pongo límites? Bueno, en este taller vamos a hablar de los límites y cómo poner los límites. Los ujú, roles, el cambio de roles. No saben cuántos cambios de roles hay en las familias, ¿no? Y desde pequeños hubiéramos pensado, bueno, este cambio de rol, ¿cuándo lo pensé? Y cuando empiezas a revisar, desde muy pequeños, cuando la mamá no podía o el papá no podía llevarlos a la escuela o quedaba de hacer algo y no lo hacía. Entonces, esas cosas hacen que los niños empiecen a asumir el rol de adultos. Ah, como ellos o ella no puede llevarme o no va, se le va a olvidar, entonces yo voy a la farmacia, yo le hago esto a mi mamá, a mi papá, yo ahorro el dinero, yo compro las cosas menos caras porque hay una crisis financiera. Es decir, vean desde cuando un niño muy pequeño está cambiando su rol. Eso también lo vamos a ver en el taller, ¿no? Entonces, por eso los invitamos a que se inscriban. Iniciamos el 29 de febrero de 7 a 9 de la noche, Ciudad de México, horario Ciudad de México. Y bueno, va a aparecer toda la información para que ustedes puedan inscribirse y aprender todo esto que junto con nosotros hemos visto grandes cambios en nuestra vida. ujú, sí, cierto. Un tema que a mí me gusta mucho y que a mí me ayudó mucho desde el momento en que tomé este taller por primera vez fue el mis forma de pensar. A raíz de vivir en cierta familia, en ciertos ambientes, mi forma de pensar se fue trastornando, ¿no? En los que tal vez podía tener una mente pesimista, o nada más ver lo negativo, o simplemente ver todo lo catastrófico, o ver simplemente, la parte negativa de los demás, ¿sí? Entonces, eso también es darme cuenta, a ver, ¿qué forma de pensar tengo? Y si yo ya sé cómo pienso o cómo tiendo a pensar, puedo modificarlo. Si no, ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Si yo no me doy cuenta que mi blusa tiene aquí una mancha, pues la verdad nunca la voy a lavar o no me la voy a cambiar, ¿no? Porque no me he dado cuenta que la tiene. Y eso da ese taller, darnos cuenta para Claro, y poder. mira, ahorita que hablas de ese taller, también quería comentar, ahorita estamos hablando como la connotación negativa, pero no quiere decir que alguien que justifica no tiene cualidades. Es más, yo conozco mucha gente y son bellísimas personas, pero tienen este pequeño detalle. Quiere decir que, como bien dices, en el taller hay cosas en las que hay que despertar que lo tengo y una vez que lo tengo lo puedo resolver, ¿no? Es una manera de enfrentar diferente. No quiere decir que todo el que justifica es terrible, sino no, tiene muchas cualidades y tiene cosas extraordinarias como persona, pero esta en especial sí hay que verla para atenderla. Y bueno, con esto me gustaría también pasar a ¿cómo podríamos recomendar, qué podríamos recomendar, ¿no? Para analizar, trabajar esta parte de la justificación. Ujú. ¿Saben que yo primeramente tengo que tomar conciencia de que me equivoqué? Yo lo sé, por eso quiero justificarme. ¿Y cómo lo voy a hacer? Puedo justificarme positivamente pidiendo una disculpa. Ajá. Llegué tarde porque la verdad consideré que iba a ser menos tiempo. Yo calculé mal el tiempo. Ujú. Realmente fue muy violento, te contesté de una manera no apropiada. Ujú. Esto que me comentaste acerca de X cosa, realmente me tocó y fue la manera en que me defendí, ¿no? O sea, sí estoy de alguna manera justificando, o sea, compartiendo con el otro lo que pasó conmigo, pero es en función a mí, no culpando esa justificación equivocada de justificar y al otro, ¿no? Con otra intención, ¿no? Como esa que decíamos, la venganza, ¿no? Ah, es que esto, pues se lo merecía, ¿no? Entonces yo estoy bien, porque hice justicia. Entonces yo invitaría de veras a que podamos entrar un poquito en las razones más íntimas
por los cuales, ¿por qué tengo que justificarme de esta manera? No. Claro, sí. Muchas gracias. Y bueno, antes de seguir con las recomendaciones, pues los invitamos a que si les gusta el canal, por favor, les den un like. También si nos pueden compartir con otras personas, el tema a nosotras nos gusta mucho. Sabemos que a muchos de ustedes posiblemente también, entonces si es así, si lo pueden compartir, si nos pueden escribir cómo se están sintiendo con esta charla, con esta plática que tenemos hoy con ustedes y si nos pueden escribir sería extraordinario. Y retomando lo de las recomendaciones y tomando lo que tú dices, es cierto, ¿no? ¿Qué hay realmente atrás de la justificación? Ese es un punto importante. También reflexionar o analizar, ¿no? Realmente, ¿qué me corresponde en esta relación? ¿No? En lo que hice. Realmente, ¿qué es mío? En lo que dije, ¿no? Entonces, si yo le digo por qué llegas tarde, que fue nuestro ejemplo de hoy, realmente qué me corresponde a mí. Pero si yo digo es el tráfico, ahí ya no me corresponde nada. Entonces, por eso la idea es, ¿qué de eso, que sí hay tráfico, me corresponde a mí? Entonces, esa es como la primera reflexión para detenernos. En esto de no decirle la verdad, ¿qué me corresponde a mí? O que no me digan la verdad, ¿no? Y entonces, como no me dices la verdad, te te pego, te hago algo desagradable o te grito o lo que sea, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí de esa no verdad? Ajá. Entonces siempre hay que regresar. ¿Qué de eso es mío? Entonces, esa es una manera de empezar como esta recomendación de ver qué me pasa, determinar cómo mis acciones ocasionan o propician algo, ¿no? No, y este es un tema muy delicado porque en los grupos de autoayuda está esta parte de yo no lo causo, yo no lo culpo, yo no lo curo, ¿no? Yo no lo curo, yo no lo causé, pero ¿qué pasa con mis acciones? Ajá, que sigo inmersa en una misma situación. Ya sé que yo no causé eso, pero ¿qué estoy haciendo que esto sigue igual? Yo recuerdo un ejemplo de un amigo que dice, teníamos una discusión, él iba en una discusión acalorada con su pareja y ella se bajó, ¿no? Se bajó en un lugar, ¿no? Con una avenida donde estaba caminando el auto y me acuerdo que él dijo, claro, yo sé que lo que hizo ella estuvo mal, pero yo, ¿por qué no me callé? Es decir, yo ya estaba viendo que esto iba intenso, yo en qué momento no me quedé callado, porque era el momento de quedarse callado. Entonces, este tipo de reflexiones sí sabemos que son importantes, sí sabemos que a veces es difícil, pero en ese es como el pequeño ajuste donde me sensibilizo y recupero esto que habíamos dicho, como esta parte amorosa para mí y para la otra persona, ¿no? En donde no guardé silencio, en donde no me quité para que no llegara a esto, a este nivel de agresión en la familia, en la relación, en la pareja, en los hijos. Entonces, esa parte también es importante para no estar justificando, porque también justifico porque era más fácil decir, sí, pues estaba muy enojada o estaba en un momento difícil de su vida y ya, yo no tuve nada que ver, pero no, sí hay que reflexionar en dónde yo tenía que haber hecho algo que no hice, ¿no? ¿Sí? El no justificar es una responsabilidad de mí misma, es crecer, es hablarme a mí con la verdad y hablar al otro con la verdad. Es asumir las consecuencias de ciertos actos que yo, aunque quiera maquillarlos o esconderlos, ahí están, ¿no? Y eso es nuestra invitación, ¿no? A que empecemos como centro de oración a abrir conciencia, abrir nuestro pensamiento, nuestra psique, nuestra alma a esos cambios que sí podemos hacer y que están en nuestras manos, siempre y cuando permitamos darnos cuenta de ciertas actitudes que no son muy sanas. Mm. Así es, y con eso empezamos nuestro cierre, ¿no? Recordar que la gente que sufre hace sufrir. Entonces es importante. Entonces la justificación hace sufrir. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué parte de mí está sufriendo, no? Y puede ser tiempo de reconocer
pues mis falsas justificaciones, ¿no? Saber quién soy, que es parte de los talleres que presentamos en el centro de oración. Y bueno, les agradecemos mucho. Perla, te agradezco muchísimo haber compartido esta sesión. Le agradecemos a Alfredo también, nuestro productor, que está siempre ahí apoyándonos, en que cada semana podamos estar aquí con ustedes de esta manera. Esperemos que les guste y los esperamos nuevamente. ¿Quieres decir algo más? Simplemente gracias. Gracias.